Queridos amigos de Televicentro en todo el país, es un grato placer acompañarles ahora que estamos a las 18:57 en Misión Central de nuestros noticieros. María Fernanda Sosnavas tiene una asignación especial. Por lo pronto, esta hora le estaremos acompañando en este día jueves, cuando Quito presenta una temperatura de 15 grados centígrados. Iniciamos ya, espero que nos acompañen. La Corte Constitucional dispuso el archivo del pedido de consulta popular relacionada a la actividad minera en comunidades de las provincias de Imbabura y Carchi. Aparentemente, la falta de claridad y precisión en las preguntas sería el motivo. Miremos. Por unanimidad, el Pleno de la Corte Constitucional decidió no dar paso a un pedido de consulta popular que habrían solicitado pobladores de Lita, Carolina, Gijón y Camayo, Igualtal, de las provincias de Imbabura y Carchi, respecto de la explotación minera. La Cámara de la Minería fue la primera en reaccionar. El archivo de esta causa es sin duda importante. La posibilidad de que no se lleven a cabo consultas populares locales en temas de interés nacional es para el sector minero un tema importante. Manifestamos el deseo del sector de seguir trabajando por el desarrollo del país, de seguir trabajando por el crecimiento y el mejoramiento del nivel de vida para todos, para lo cual requerimos sin duda seguridad jurídica. De acuerdo a la Corte Constitucional, la propuesta de convocatoria a consulta popular sometida a control constitucional no reúne los requisitos de claridad y precisión que la ley exige, tales como aquellas de la existencia de considerandos introductorios que permitan contextualizar las preguntas y la no inducción de las respuestas al elector. De la lectura simple del boletín de prensa emitido por la Corte Constitucional no se ha analizado el tema de fondo, toda vez que las formalidades no han sido cumplidas. Por lo tanto, creemos que la resolución es positiva. Evidentemente, quisiéramos ver en el futuro cercano una disposición mucho más clara en el sentido de que no es posible llevar a cabo estas consultas populares en temas de interés nacional, pero sobre todo ratificar el deseo de los poderes del Estado de trabajar de manera conjunta en beneficio del desarrollo del país. Archivo del pedido de dictamen previo de la constitucionalidad de consulta popular, cuestionado por Acción Ecológica. Cabe recalcar que lo que a nosotros como ecologistas, como defensores de la vida, nos interesa poner en realce y sobre la mesa son los derechos de la naturaleza y los derechos de las poblaciones a la participación. O sea, que no nos cambien la pregunta, que no vamos a entrar a discutir si la minería legal o la minería ilegal es mejor. Ninguna minería, ni la legal ni la ilegal, es mejor, es dañina para el medio ambiente y es dañina para los derechos de las comunidades locales. Las partes involucradas a la espera del pronto alcance, informó Héctor Romero. Compatriotas queridos, en estos 2 años de gobierno hemos alcanzado una democracia plena y la total independencia de las funciones del Estado. Nuestro deber como ciudadanos y el mío mismo como presidente es respetar las decisiones de todas las funciones y órganos del Estado. Solo así podremos fortalecer la institucionalidad que tanto necesita el país y tanto sacrificio nos costó rescatarla. La Corte Constitucional autorizó hace unos días el matrimonio igualitario. Como en toda decisión, hay quienes la respaldan y también quienes la critican. Pero más allá de las críticas y de mis propias opiniones y creencias, mantengo mi respeto absoluto a lo actuado por la Corte Constitucional. Está compuesta por jueces serios y honestos. La tolerancia, queridos amigos, y el respeto a las opiniones diversas, el cuidado de las familias como núcleo fundamental y base de nuestra sociedad son los principios que deben guiar nuestras acciones. Existen voces que sugieren nuevas reformas que podrían influir en la vida de nuestros niños y niñas y sus derechos. En ese tema pedimos absoluta prudencia y actuar con responsabilidad. Velaremos por la protección de los menores, por el derecho de las familias a decidir cómo educarlos y formarlos para la vida. Por eso, hago un llamado a toda la sociedad, a todos ustedes conciudadanos, a debatir estos temas sensibles y vitales, anteponiendo siempre el bien común y el principio de respeto a todos los seres humanos. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. El gobierno de todos.
Gracias por acompañarnos. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, señaló ser víctima de calumnias y que pretenden desacreditarlo. Esto por las acusaciones en su contra que lo culpabilizan de haber falsificado certificados para el concurso que le llevó a ocupar una de las consejerías de dicha institución. Miremos. Antes de iniciar la sesión número 1 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente del organismo, José Tuárez, brindó una declaración respecto de las acusaciones que indican que falsificó certificados cuando postuló a consejero de la institución que hoy preside. He sido víctima de calumnias que pretenden desacreditarme a través de personas que actúan por fuera de los dispuestos del Consejo Nacional Electoral. Afirmó que toda la documentación presentada por él para su postulación al concurso fue revisada de manera exhaustiva por el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, cuestiona que las acusaciones debieron presentarse en forma de impugnación en ese momento y no ahora. El grupo de personas que pretenden difamarme carecen de personería jurídica y espero que lo consulten y lo averigüen. No están registradas en el Registro Oficial de la Nación. Según Tuárez, al no poder quienes lo denuncian sostener sus acusaciones mediante procesos legales, intentan bajo recursos mediáticos dañar su honra, la de su familia y la del Consejo de Participación Ciudadana. Ante estos ataques, manifiesto que mis compañeros y yo fuimos legalmente elegidos por la vía democrática. Por lo tanto, vamos a recuperar la institucionalidad de nuestro país y vamos a garantizar un mejor futuro para todos los ecuatorianos. Luego de estas declaraciones, Tuárez no permitió preguntas de la prensa y retomó la sesión número 1 del Consejo, en donde se tiene previsto elegir secretario técnico de Participación Ciudadana y Control Social, secretario técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y secretario general. Informó Javier Rosero. Bueno, y tras las denuncias en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, en torno a que presuntamente había presentado para su candidatura documentos falsos sobre cargos que no habría ejercido, desde el Consejo Nacional Electoral se asegura que la Fiscalía y la Contraloría deberán investigar un supuesto uso doloso de documentos. Luego que el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos denunciara supuestas irregularidades en los documentos que sustentaron la candidatura de José Tuárez al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que recepta la información, se deslinda cualquier responsabilidad, pues se afirma que durante el proceso se abrió la posibilidad de la impugnación ciudadana, que era el medio para poder revisar todas estas acusaciones. Lamentablemente, la función electoral tiene que trabajar sobre la base de la documentación que recibe. No somos detectives, salvo que presenten denuncias, y para eso se abren los periodos de impugnación por parte de las organizaciones civiles, de la ciudadanía, para cuestionar en algún momento dado si alguien tiene un tipo de prohibición. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, además señala que para la elección de los candidatos y revisión de que cumplan con todos los requisitos, se creó una comisión calificadora. La calificación de candidaturas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana corrió por cuenta del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Entendemos que hubo una comisión que calificó las candidaturas, revisó la documentación que estos presentaron. Por ello afirma que poco se puede hacer, pues al ser un posible cometimiento de delito por falsificación de documento, debería ser investigado por las autoridades pertinentes. Ya no es competencia del actual Consejo Nacional Electoral tomar acciones, más allá de informar de estos hechos públicos y notorios a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado. A la Fiscalía para que investigue que ha habido información dolosa, pero por otro lado la Contraloría sí podría auditar la gestión del Consejo de Participación Ciudadana respecto a la idoneidad o a la pulcritud en la revisión de la documentación que fue presentada en su momento. Finaliza resaltando que si estas denuncias llegan a ser ciertas, Tuárez tendría un solo camino. Una persona que es evidente, público y notorio, no ha tenido los méritos para participar en esta contienda, independiente de que ha tenido los votos, creo yo que efectivamente debería dar un paso al costado. Según denuncia el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Tuárez habría presentado dentro de su documentación 3 cargos, de los cuales nunca habría ejercido. En Quito informó Adriana Rojas.
Y la Corte Constitucional tiene 20 días, amigos, para pronunciarse sobre el pedido de consulta previa que permita la realización de una consulta popular para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El movimiento político Ahora fue quien inició el trámite. Le contamos. Es el primer pedido de consulta popular que oficialmente ingresa a la Corte Constitucional a trámite para consulta previa, que permite eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es el trámite que se le da a esto? La voz oficial es el presidente. Solo recepción, nada más. Solo recepción, nada más. Llegó de la mano del movimiento provincial Ahora. Este documento tiene que entrar a una sala de admisión. La Corte Constitucional tiene 20 días para emitir su dictamen. Inmediatamente emita su dictamen, tiene que ordenar al Consejo Nacional Electoral nos entregue los formularios para que podamos recoger al menos el 1% de las firmas del padrón electoral. El 1% sería el 130.000 electores, firmas. La pregunta presentada por Ahora dice: ¿está usted de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución de la República del Ecuador y eliminar los artículos 207, 208, 209 y 210 para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y trasladar su potestad nominadora a la Asamblea Nacional, incluyendo el artículo 120, numeral 11 de la Constitución, la atribución a este órgano legislativo, conforme el anexo 1? ¿La posibilidad de que la Corte Constitucional no dé paso a este pedido de ustedes? No podría no dar paso, lo que podría es quizá reformular la pregunta, porque son temas más de forma y no de fondo que tiene que revisar la Corte Constitucional. En días pasados salió a la luz la posibilidad del pedido de consulta popular desde el Comité por la Reinstitucionalización Democrática, presidido por Pablo Dávila, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, siguiendo la iniciativa de su expresidente, Julio César Trujillo. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el fin de fortalecer las instituciones, promover el control efectivo de actos de corrupción y combatir la impunidad. En los corredores de la Asamblea Nacional también se ha escuchado la idea de una consulta popular, informó Héctor Romero. Son las 7:09 p.m. Vamos a otros temas. La Asamblea Nacional busca llamar al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, esto por la denuncia de que varios legisladores le habrían llamado a pedir cargos públicos. El secretario de Estado emitió esta tarde de jueves un comunicado oficial sobre el tema. La Asamblea no pudo analizar la posible comparecencia del ministro ante el Pleno. Le contamos. La declaración la emitió el ministro en medio de una comparecencia ante una comisión parlamentaria. Denunciaba que había recibido llamadas de legisladores que solicitaban cargos públicos. Si ustedes supieran todas las llamadas que yo recibo para pedirme puestos en las eléctricas, no es porque soy guapo o porque la gente quiere dedicarse. ¿Ok? Hay intereses, lamento decirlo aquí en la mesa. Esta denuncia encendió las alarmas en la Asamblea. Este jueves en el Pleno, la legisladora Soledad Buendía pedía que se analice la posibilidad de llamar al ministro a que rinda cuentas y entregue los nombres de quienes estarían involucrados en este escándalo. Aquí se está lanzando una acusación muy grave y generalizando a toda la Asamblea Nacional. Aquí debemos defender la institucionalidad de la Asamblea buscando transparencia y de los nombres de los legisladores que están violentando la norma, violentando la ley. Y es que la denuncia del ministro es grave. Acá dicen que de comprobarse esto, se trataría de un tráfico de influencias que está penado y que la ley de la función legislativa sanciona con la destitución del asambleísta que incurre en esta falta. El que transgrede la ley tiene que pagar las consecuencias, pero aquí no podemos pagar justos por pecadores. Quienes han tenido una responsabilidad tienen que responder. Que el ministro tiene que acudir a rendir cuentas, decían, y a dar los nombres de los supuestos involucrados. Entonces el ministro que empiece a listar los nombres, que empiece a hacer un poquito de memoria de quiénes son estas personas. Si él lo ha mencionado, evidentemente él sabe quiénes son esos asambleístas que están... Esto es una leyenda urbana, uno lo escucha, pero
hay que formalizarlo, nombres y apellidos de los legisladores que están llamando a un ministro de Estado a solicitarle cargos públicos. Si es que el ministro tiene los elementos suficientes, pues tendrá que hacerlo en Fiscalía. Caso contrario, está abriendo innecesariamente la posibilidad de que sea llamado a juicio político por el incumplimiento de una función que legalmente le compete. En horas de la tarde, la Asamblea buscaba reinstalarse para analizar el pedido de convocatoria del ministro, pero a la sesión no llegaron todos los asambleístas, lo que impidió que se pueda sesionar. Mientras tanto, el ministro Carlos Pérez emitió un comunicado oficial en el que asegura no contar con las pruebas suficientes para demostrar qué asambleísta esté involucrado en el caso. Y dijo: no tengo costumbre de grabar mis llamadas, por lo que no tengo pruebas para hacer públicos los datos de las personas que me han llamado o que incluso pudieron tomarse los nombres de asambleístas. Termina su comunicado asegurando que en caso de contar con las pruebas relacionadas a este tema, serán puestas a órdenes de las autoridades competentes para las acciones correspondientes. Así, la posibilidad de una investigación al interior de la Asamblea queda pospuesta hasta que la sesión en la que se busca que el ministro responda se reinstale. Informó Javier Gallo. Mientras tanto, en la Asamblea se denuncia una supuesta entrega de oficinas especiales para varios legisladores, entre ellos la expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. En el Legislativo están pidiendo investigar este caso. Veamos. Al menos 2 espacios dentro del Palacio Legislativo estarían siendo adecuados para que sean ocupados por legisladores. Uno de ellos está ubicado en el ala oriental del edificio. Aquí se estaría arreglando una oficina para que la ocupe la expresidenta Elizabeth Cabezas. Esto ha inquietado a los legisladores, pues según lo dispuesto, solo presidentes y vicepresidentes de comisiones, así como los miembros del CAL, tienen oficina en el Palacio Legislativo. Los demás asambleístas están distribuidos en 3 edificios alquilados por la Asamblea. Acá hay molestia. Parece ser que algún asambleísta, en este caso la expresidenta de la Asamblea, y habrá que confirmar la noticia, parece que cree que tiene corona y quiere tener una oficina aquí. Otro sitio donde se estarían preparando lugares especiales para asambleístas sería la llamada Casa Lazo, destinada a eventos protocolarios de la Asamblea. Capaz que es parte del acuerdo también que les den oficinas, me imagino. Pero desde la administración de la legislatura se desmiente que se estén entregando espacios especiales a legisladores. Emitieron un comunicado oficial en el que afirman que se están adecuando las instalaciones para otros servicios. Pero el legislador Luis Pachala de Creo confirma que por lo menos a él sí le han ofrecido un lugar en Casa Lazo. Pero esa es una propuesta que le hicieron, venirse a Casa Lazo. Venirse a la Casa Lazo, pero en la casa, pero usted conoce, ahí están muy pequeñas las oficinas, más cómodo me sentiría en la Alameda, porque ahí está más amplio, más tranquilo, nadie me ve, estoy con mis compañeros, etcétera. Que este tema hay que investigar, aseguran los legisladores, pues sienten que dentro de la Asamblea hay legisladores de primera y de segunda. Yo no sé en verdad qué corona tienen algunos asambleístas y de nuevo me parece que es una vergüenza adicional en esta era Litardo. En todo caso, los asambleístas esperan que desde la administración de la Asamblea se entreguen las explicaciones respectivas a esta denuncia. Informó Javier Gallo. 7 de la noche, 14 minutos. Vamos a contarles ahora que durante la inauguración de un nuevo centro de distribución de una reconocida cadena de supermercados, el presidente Lenín Moreno indicó que envió un decreto en el cual eliminó la sanción penal por calumnias. Además señaló que el nuevo ministro de Comercio Exterior será un empresario. El primer mandatario deseó éxitos a Pablo Campana, quien presentó la renuncia al Ministerio de Comercio Exterior por motivos familiares. Ya tenemos la aceptación de un distinguidísimo empresario ecuatoriano para tomar ese puesto, que con nuevos bríos, que con nuevo impulso, que con nuevos aires de esperanza sabrá inyectar lo mejor a la producción y al comercio ecuatoriano. Sobre el tema también se refirieron el vicepresidente de la República y el ministro encargado, Yuri Parreño. Cuánto nos alegramos que sea una persona como el presidente ha señalado y que venga a seguir con lo que se está haciendo. Antes del 24 de mayo se le pidió la renuncia a todo el gabinete, la pidió el señor presidente para hacer una valoración de la gestión de todos. Estoy seguro que todos los ministros que han formado parte del gobierno lo han hecho bien y la próxima semana se van a anunciar todos estos cambios, incluido el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior, lo hará el presidente de la República. El jefe de Estado además anunció la eliminación de la sanción penal por calumnias. Ahora la gente puede opinar, inclusive puede calumniar. Y claro, el presidente suele ser el principal objetivo de las calumnias.
inclusive esas. Tal es así que el día de ayer envié un decreto en el cual elimino la sanción penal para las calumnias, que la gente puede expresarse. Resaltó la participación de todos los actores de la sociedad que participan de las mesas de diálogo para llegar a grandes acuerdos. El acuerdo es algo que hay que cumplirlo. Y aquí, muchísimas gracias a quienes participan en las mesas. Les habíamos ofrecido tener los primeros resultados en 45 días, ya los tenemos y estamos organizando en los próximos 10-15 días una rueda de prensa para comunicarles los resultados iniciales del Acuerdo Nacional. Estamos contentos. En otro tema, el presidente destacó el fortalecimiento de la confianza de los empresarios para la inversión. Lo dijo en el marco de la inauguración de un nuevo centro de distribución en Lomas de Sargentillo de una reconocida cadena de supermercados que se comprometió a generar 3.000 plazas de trabajo en los próximos 3 años. Informó Roselena Vázquez. Siempre es un placer estar con ustedes en las noches y contarles los hechos acaecidos en las últimas horas. En una entrevista radial, la ministra del Interior, María Paula Romo, evaluó las acciones que se han ejecutado debido al estado de excepción, esto declarado en el sistema penitenciario. Además, manifestó que ante la crisis de este sector se agudizó debido a la recuperación de control de las cárceles por parte del Estado. Miremos. Durante la entrevista que brindó la ministra del Interior, María Paula Romo, ella abordó la situación del sistema carcelario. Dentro de la temática se refirió al modelo de desarrollo de guías penitenciarios que, según el COESCOP, están llamados a tener una estructura propia del cuerpo de seguridad. Está estancado, hay que decirlo, no solamente porque es muy difícil crear de un día para el otro un cuerpo de seguridad sin que tenga un acompañamiento y sin que tenga los recursos necesarios. En ese sentido, dijo que el problema de guías penitenciarios se suma al del hacinamiento e incluso a la infraestructura de los centros. Por ejemplo, la cárcel de La Tacunga, que tiene capacidad para 5.000 personas más o menos y tiene agua potable para más o menos la mitad de eso. El retomar el control, indicó la ministra Romo, sin duda significó incomodar una especie de pactos que se tenía al interior de las cárceles. El problema se agudizaría además por los controles de alcohol y drogas que hoy por hoy se estarían haciendo diariamente. Todos los días hay requisas, en eso colabora la Policía Nacional, en las que se saca de los centros de rehabilitación social droga y alcohol. Eso significa que tenemos miles de personas probablemente pasando por un síndrome de abstinencia. Dentro del balance realizado desde que inició el estado de emergencia en el sector penitenciario, Romo informó que se han efectuado 190 requisas, retirado cerca de 3.000 litros de alcohol, 15.000 armas cortopunzantes y 20 armas de fuego. Es realmente increíble, se está desarmando las cárceles. Además, anunció que en los próximos meses se incorporarán 500 nuevos guías penitenciarios. Mientras eso sucede, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas seguirán apoyando. En 3 escuelas diferentes de la Policía Nacional se van a formar guías penitenciarios con sus propios programas de estudio, con su propio programa de capacitación, que tiene algunas diferencias de la formación de un policía, por supuesto, pero también la policía va a apoyar con sus instructores. Además, dijo la ministra del Interior que con la declaratoria de emergencia se ha logrado desde comprar candados hasta dotar de agua potable a estos centros. Informó Javier Rosero. Amigos queridos, es tiempo de hacer una breve pausa. Al retornar a las 7:19 en la noche, 7:20 ya, les vamos a contar que a las autoridades desarticularon una banda delictiva en la ciudad de Guayaquil y también en Santa Elena, entre otras informaciones. Breve pausa, ya retornamos. Siempre es un placer estar con ustedes a esta hora en la señal de Televicentro. Es tiempo de contarles que la Policía Nacional desarticuló una agrupación delictiva que operaba en Guayaquil y en Santa Elena. Esta estaría vinculada en los casos de sicariato y tráfico de drogas. Uno de los 15 aprendidos es un policía que está en servicio activo. Le contamos. Un despliegue policial de 500 uniformados en diferentes provincias. Los 30 allanamientos los realizaron de forma simultánea entre la noche de ese miércoles y la madrugada del jueves, en los que desarticularon varias agrupaciones selectivas. En total, hubo 36 detenidos. Jefe de la Policía Nacional, venga para acá. 15 de estos fueron esposados en estas intervenciones, realizadas en el Cantón La Libertad, en la península de Santa Elena. ¡Al piso! Y otros ejecutados en el Distrito Sur, Esteros, Pascuales y Modelo, en Guayaquil.
Así, la Policía Nacional dio un fuerte golpe a una organización peligrosa, dedicada al microtráfico y también al sicariato. Esta organización que ha sido desarticulada el día de hoy guardaría relación con el sujeto identificado como alias Gorras, y en su debida oportunidad la Fiscalía vinculará dentro de este proceso de investigación al sujeto identificado como alias Gorras. Que le siguieron los pasos durante 10 meses de investigaciones junto a la Fiscalía. Entre los aprehendidos se encuentra un miembro activo de la institución del orden. Él estaba siendo ya investigado por la Policía Nacional y por ende el día de hoy fue detenido por orden de una autoridad competente. Existen los suficientes elementos de convicción. Su abogado apareció en el cuartel Modelo y mencionó que su cliente es un hombre intachable en las filas policiales y no tiene ninguna relación con el resto de los acusados. Yo ya hablé con él y él me dice que él no sabe nada, que investiguen todo lo que tenga que ver, pero que él no tiene nada que ver, él es inocente en todo y él saldrá porque es inocente. Por ahora se indagan otros casos de muertes violentas, que algunos de estos ciudadanos supuestamente están implicados. Cada uno, según la Unidad de Antinarcóticos y la Policía Judicial, cumplía con un rol especial dentro de la banda. Hay 4 distritos donde se generaba la influencia de esta organización delictiva. Esto es en el Distrito Sur, Esteros, Modelo y Pascuales. Por ende, tanto en el Centro Sur y en el Centro Norte operaba esta organización delictiva. Fue la operación Jaque Mate que terminó con esos resultados, no solo en Guayas y Santa Elena, también en Sucumbíos y en la capital de la República, donde otros ciudadanos fueron detenidos por tráfico de drogas y por contrabando, informó Charlie Pisa. Mucha atención, el estudiante que resultó afectado durante una pelea con un compañero de colegio cuyo video se hizo viral fue hospitalizado la noche del miércoles. Este caso, amigos, se registró en Manabí y está siendo investigado ya por la Fiscalía. Le relatamos. Continúa la angustia para los padres del estudiante de 16 años que resultó con lesiones durante un enfrentamiento con otro alumno. El joven fue trasladado desde su domicilio en el Cantón Junín hasta el Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdoba en el Cantón Chone para ser nuevamente evaluado. Era un tipo de emergencia que llegó en ambulancia acá, el joven desde el tipo centro C de salud de Junín, y se realizó inmediatamente la placa de cráneo y, repito, fue subida al sistema para que puedan en Junín mirarla y tomar la decisión. El adolescente llevó la peor parte durante la pelea, ya que recibió varios golpes en la cabeza tras caer a la calzada. Escuchaba gritos desgarradores. Era mi sobrino diciendo que a mi hijo casi me lo matan. Yo me imaginé que era aquí en la esquina que me le pasaba algo. Y cuando voy y me cuenta que a mi hijo me lo habían dejado casi muerto, mi hijo todas las noches se me va en pesadillas. Mi hijo lo veo caminar como virado, como que la cabeza de él no puede estar erguida. Por otra parte, los trámites legales continúan con su proceso en la Fiscalía por parte de los familiares del afectado. Esto yo lo veo como, mi hijo me lo quisieron matar, como un delito, como un crimen. Y esperamos que tomen carta en el asunto las autoridades, porque nosotros no queremos que vaya a suceder algo más. Así no sea con la familia de uno, sino con otro alumno, otra persona más. Nosotros estamos elaborando una providencia que le vamos a dar un respaldo, un apoyo jurídico con mi departamento aquí del distrito para ver qué se puede generar con la providencia o la providencia que en sí va a determinar de acuerdo a la falta considerada por la institución educativa. Se conoció que una vez el joven sea dado de alta, un docente asistirá hasta su domicilio para darle clases y así no se retrase con sus estudios. Informó Jorge Salazar. Lamentable la violencia que hay en nuestro país. A 3 años, escuchen esto por favor, de internamiento socioeducativo fue sentenciado el responsable de atacar a un adolescente a martillazo. La tentativa de femicidio ocurrió, recordemos, a mediados del mes de abril en el norte del distrito metropolitano de Quito. Veamos.
El abogado defensor de Victoria, la joven de 17 años que fue golpeada por varias ocasiones con un martillo en la cabeza, heridas que le tuvieron al borde de la muerte, expresó que la expareja de la menor, a través de su patrocinador, aceptó su culpa y en la audiencia preparatoria a juicio se acogió al procedimiento abreviado. Fue acusado de tentativa de femicidio y sentenciado a 36 meses de internamiento socioeducativo. Que es internamiento permanente en un centro socioeducativo. Entonces él va a estar detenido en la ciudad de Ambato, hasta lo que tengo entendido, o por el momento es así, y no va a poder salir. Para el abogado Andrés López, la ley es muy blanda con los menores. Además dijo que respeta la postura de la madre de la menor, que solo pide que su hija se recupere y que todo quede en el pasado como un mal recuerdo que se atravesó ese 16 de abril en horas de la noche. Toda la familia es de muy buen corazón y es lo que han manifestado ha sido que no les importa que al final el daño ya está hecho, que sea lo que tenga que ser, que lo único que quieren es que se recupere Victoria. La adolescente de 17 años de edad ya está en casa. Poco a poco ha logrado pronunciar algunas palabras, lo que aún está pendiente es recuperar la vista. La familia es de escasos recursos, exhortó a las personas de buen corazón que cualquier ayuda es bienvenida, el tratamiento médico debe continuar y la plata ya no alcanza. Botada en el patio de la entrada de la casa, sangrentada, rota totalmente en pedacitos su frente, llena de sangre, sin saco. Además, por el tema de reparación integral a la víctima, el agresor tiene que cancelar $3,000. El juicio quedó en un archivo pasivo hasta que cumpla la reparación integral y cumpla con la condena, y en ese momento se hará el archivo definitivo. Una pesadilla de la que poco a poco van despertando, aunque para la secuela solo el tiempo será la mejor cura. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a separarnos brevemente, amigos. Al retornar, importante información, nuestro país, Ecuador, niega que se importe basura plástica desde los Estados Unidos. Estas y otras informaciones les estaremos contando al retornar. Son las 19:32. Una pausa. 19:36 en la noche, la temperatura ya está en 10 grados centígrados. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Ahora le contamos que el Ministerio de Ambiente negó que nuestro país, el Ecuador, esté recibiendo basura plástica de los Estados Unidos. Esto se lo hace tras una publicación de un medio internacional. Veamos. Ante la publicación del diario de Londres The Guardian de que Ecuador estaría importando basura plástica de los Estados Unidos, el Ministerio de Ambiente se pronunció. Ecuador no es ni será receptor de basura de ninguna parte. El artículo 227 de la Ley del Código Orgánico del Ambiente prohíbe la introducción e importación al país de residuos y desechos. Sin embargo, la norma tiene una modificación para los residuos no peligrosos. La ley determina que se permitirá la introducción e importación de residuos catalogados como no peligrosos y especiales, única y exclusivamente cuando se cumplan las siguientes condiciones. Cuando el fin sea solamente de aprovechamiento, cuando exista la capacidad técnica y tecnológica para el aprovechamiento y con ellos se garantice la adecuada gestión ambiental, y hasta satisfacer la demanda nacional, priorizando que se haya agotado la disponibilidad de los residuos no peligrosos y desechos especiales generados en el país. La ley aclara que el incumplimiento de estas prohibiciones estará sujeto a los procesos administrativos y sanciones respectivas, sin prejuicio de la obligación de retorno de desechos y de acciones civiles y penales. El Ministerio de Ambiente ha solicitado al medio internacional los respaldos de su reportaje con el fin de tomar acciones, de darse el caso. Es obligación nuestra llegar a determinar la veracidad del documento. O sea, no estamos para juzgar, sino para que se diga la verdad. Según The Guardian, de enero a junio de 2017 se transportó de Estados Unidos a Ecuador aproximadamente 0.3 millones de kilogramos de basura plástica. En el mismo periodo, en el año 2018, la cifra habría sido de 0.6 millones de kilogramos y de enero a marzo de 2019, la cifra sería de 0.4 millones de kilogramos. El caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades ecuatorianas, informó Valeria Navarro. Promover los programas y proyectos de la Estrategia Ecuador Digital fue el motivo de la reunión que mantuvo en Quito el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, con los miembros del directorio de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador. Los detalles le contamos en el siguiente informe. Miremos. Se trató de una reunión donde los representantes
del directorio de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador expusieron sus trabajos relacionados en el desarrollo del comercio electrónico, digitalización de procesos de gobierno y la propuesta de posicionar al sector como estratégico y de prioridad nacional, algo que el gobierno nacional está emprendiendo a través de Ecuador Digital. Muy agradecidos con el lanzamiento de la estrategia Ecuador Digital. Vemos que hay varios pilares que nosotros hemos venido conversando durante estos años con el gobierno y vemos que se están dando los pasos correctos. Tenemos mucho talento en Ecuador. Tenemos un país que tiene una conectividad muy alta, una de las más altas de la región, y es una economía también dolarizada, lo cual hace que también la inversión extranjera sea atractiva. Este sector asegura que anualmente generan más de 1.600 millones de dólares en movimientos comerciales. Expertos en la materia expusieron ante el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, cuáles son los proyectos que componen la estrategia Ecuador Digital, basándose en el desarrollo de soluciones tecnológicas conjuntas en materia de trámites en línea. Ecuador Digital es una iniciativa importante en un momento clave donde el país necesita embarcarse y subirse a esta ola de digitalización, donde necesitamos alfabetizar a la población digitalmente para poder subirnos a una ola que nos va a permitir escalar, crear negocios escalables. Esta estrategia está basada en reducir el papeleo y la tramitología en las entidades públicas y fomentar así la inversión nacional en el exterior, informó Carlos Julio Gurumendi. El Ministerio de Producción anunció que se encuentran analizando las acciones necesarias para cumplir con lo determinado por la Corte Constitucional, a fin de que el acuerdo comercial entre Ecuador y el EFTA siga su curso hacia su ratificación y vigencia. Esto claro después de que la Corte Constitucional declarara preventivamente la necesidad de establecer una reserva al artículo 6.4 del mismo. Otorgar a los proveedores de las demás partes del acuerdo un trato no menos favorable que el otorgado a los proveedores locales fue el punto por el que la Corte Constitucional declaró preventivamente la necesidad de establecer una reserva al artículo 6.4 del acuerdo que se firmó en junio pasado entre el Ecuador y el EFTA por sus siglas en inglés. A decir de la Corte, con este punto se contraviene lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución, que exige la priorización de los productos y servicios nacionales. Esta resolución llamó la atención de muchos empresarios, sin embargo, para Javier Rosero, gerente técnico de Fedexport, es algo que estaba dentro de las posibilidades. Y en nuestra opinión, esa reserva de compras públicas se encuentra dentro del texto negociado porque permite dar prioridad a los proveedores locales que no superen determinados umbrales. Asegura que con esta resolución los tiempos no se han alterado y que ahora el acuerdo deberá ir al legislativo, tal como estaba previsto. A la cual nosotros instaremos en su momento para que pueda dar una respuesta muy pronta en la comisión y después en pleno, de tal suerte que podamos ratificarlo inmediatamente y enviarlo a los países del EFTA. Yuri Parreño, ministro encargado de la producción, señaló que mantienen conversaciones constantes con los jueces de la Corte Constitucional para solventar las dudas que sean necesarias. Estamos trabajando de la mano, nos hemos reunido con varios jueces y estamos seguros que no va a ser necesario más que varias reuniones adicionales, con lo cual vamos a solventar este inconveniente. El vicepresidente Otto Sonnenholzner también se refirió al tema. Estamos revisando esa observación en el párrafo, pero sin duda alguna todos los acuerdos comerciales que podamos firmar y que los acordemos en beneficio del Ecuador van a servir justamente para seguir desarrollando productivamente el país y generar empleo. ¿Sí? Los productos que actualmente ya se exportan a los países que conforman el EFTA son el banano, la rosa, el brócoli y productos de la pesca. Sin embargo, con el acuerdo existe potencial de acceso para café ya elaborado, frutas frescas, conservas de frutas, entre otros. En Quito informó Andrea Orbe. 7:43 p.m, preste atención, el informático sueco Ola Vini recuperó su libertad luego de que la sala de la Corte Provincial de Pichincha, en voto de mayoría, aceptara la acción de habeas corpus. Su defensa festejó la noticia luego de que el informático permaneciera 70 días detenido por las autoridades de nuestro país. Con esta resolución, Vini saldrá en libertad este día viernes 21 de junio. Queremos felicitar ante todo la valentía de estos jueces, de este tribunal. 2 de ellos al fin hicieron respetar el Estado de Derecho en el Ecuador y concedieron la libertad a una persona inocente. Es tiempo, amigos, de separarnos nuevamente. Al retornar, muchísima atención.
Honduras, violentas protestas dejan 2 fallecidos y también locales comerciales saqueados. Estas y otras informaciones ya retornamos acá en la señal de TVC, 19:44 ya.